¿Por qué? Esta mañana estaba con Manuel Conte, en otra mesa parecida, y decía, para España, para mejorar competitividad, no sería malo una deflación. Una deflación mundial, sí, pero una deflación porque bajamos los precios y por tanto mejoramos la competitividad. Pero ojo, yo le decía, pero si hay una bajada de salarios nominales real, si no, se destruyen las empresas, destruyes el margen empresarial. Y habrán visto ustedes en 2 periódicos esta mañana que mientras que España no tiene inflación, tiene un IPC negativo, la subyacente no, estabilidad de precios, los salarios todavía han crecido 3% en el primer trimestre y el 4,7% en el anterior. Por tanto, ahí tenemos un factor de pérdida de competitividad. Nosotros tenemos que soportar costes mayores, no solo laborales, sino fiscales y medioambientales, fundamentalmente las empresas asentadas en Europa, que ahí te genera una asimetría de competitividad respecto a otras zonas. Asimismo, tenemos un serio problema de ruptura de unidad de mercado, que va en contra de cualquier lógica. Son lo que los economistas denominamos coste de transacción, es decir, introducir un coste a cambio de nada. ¿Tiene sentido que un ascensor sea diferente según las comunidades autónomas? Ninguno, porque las medidas de seguridad se supone que cubren todos los mínimos. Sin embargo, significa un coste de producción muy importante por las deseconomías de escala que eso genera. Que es el escenario justo al contrario al que hemos buscado tradicionalmente y por el que hemos progresado. Buscar mercados más amplios, incorporarnos a Europa, etcétera, buscar economías de escala, en definitiva. Asimismo, se están incrementando los costes financieros respecto a nuestros competidores. ¿Por qué? Porque a pesar de que estén bajando los tipos de interés, es verdad, nuestra prima de riesgo, aunque ha mejorado estos últimos días, ha aumentado significativamente y muy probablemente se irá aumentando. Porque nosotros tenemos un problema adicional. No solo no consumimos, sino sobre todo no tenemos suficiente ahorro. Antes no teníamos ahorro suficiente para financiar nuestros altos niveles de inversión y ahora no tenemos ahorro suficiente para financiar nuestro creciente déficit público. Por tanto, ¿eso qué implica? Que tenemos que acudir a los mercados financieros internacionales. Que somos el segundo país del mundo en necesidades de financiación externa, después de Estados Unidos, en términos absolutos, y el primero relativos. Y que debemos 150% del PIB a nivel internacional. Por tanto, ahí tenemos una restricción muy importante para nuestro modelo de crecimiento y salida de la crisis, como ahora vemos. Y además, tenemos unas infraestructuras que no son adecuadas. Tenemos todavía problemas de energía, tenemos algunos problemas de agua para algunas zonas y tenemos serios problemas de transporte ferroviario de mercancías. Pero esencial para la industria química, para la industria del automóvil, etcétera, etcétera. No tiene sentido que la mayor parte del transporte lo sigamos haciendo por carretera. Eso nos resta competitividad frente a otros países. Por tanto, la conjunción de esas 3 crisis que hace que la economía española esté en recesión como otras muchas, es verdad. El 4% este año, probablemente el -4% y el -1% el año que viene. Pero hay un dato que nos debe hacer reflexionar. No siendo el país que más cae, Alemania ha caído, puede caer el 6%, es el que más empleo destruye. 2 de cada 3 puestos de trabajo que se destruyen en Europa se destruyen en España. Por tanto, aquí hay un grave problema. Y además, otro, que es verdad que el sector inmobiliario está cayendo significativamente, pero antes o después, porque no son bienes comercializables, ojalá pudiéramos exportar ahora el excedente de viviendas en stock a China, antes o después, en mayor o menor nivel, no probablemente 700.000 viviendas, sí 400.000, las vamos a construir en España. Sin embargo, el problema de la pérdida de competitividad, ¿a quién está afectando fundamentalmente? Al sector industrial. No porque sea más ineficiente, sino porque es el más expuesto a la competencia internacional. Y eso es lo que a mí me preocupa, además, especialmente, porque las empresas que se vayan o que cierren ya no van a volver a retornar a España. Por tanto, ahí es donde tenemos que incidir especialmente. Por tanto, el reto de la competitividad yo creo que es imprescindible para amortiguar la destrucción de puestos de trabajo en España como mecanismo de ajuste para mejorar productividad y para poder crecer en el futuro. Pero claro, tenemos un serio problema además, para lo que necesitamos mucha más competitividad, que estamos sobreendeudados. Y es verdad que las familias están desapalancando algo, están ahorrando más, y las empresas, algunas están desapalancando, porque tenemos un exceso de endeudamiento. Por tanto, la salida de la crisis en España, yo no sé si en otros países, pero que sí. En España no puede venir de la demanda interna. A nosotros lo que nos interesa es que la demanda interna mejore ahora en China, en la India, etcétera, que es la esperanza que tenemos. Por eso decía que
que son una esperanza, no solo para producir, sino como mercados. Pero nosotros no. Nosotros tendremos que salir vía exportaciones. Y por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, que nuestros clientes se recuperen, sobre todo los europeos, porque el 75% de nuestras exportaciones tienen como destino Europa. En segundo lugar, la posibilidad de abrir nuevos mercados. Y por tanto, ¿eso a qué obliga? A ser mucho más competitivos. Por tanto, nuestra recuperación ya va a llevar un cierto retraso respecto al resto. Y en segundo lugar, obliga a aplicar políticas de oferta. Por tanto, yo sí que me atrevo a decir que la mayor parte de las políticas económicas que se han tomado hasta ahora son negativas y tienen efectos contraproducentes. No solo hemos despilfarrado 8.000 millones en arreglar aceras para crear empleo durante 9 meses, que es lo que explica fundamentalmente el dato de hoy, a 90.000 euros el empleo, sino que estas medidas tienen efectos contraproducentes. Es que están arruinando al comercio minorista, porque hemos levantado todas las aceras de España a la vez. Eso es la obligación de los economistas, analizar la segunda derivada. Y por tanto, tiene efectos perversos no solo vía coste. Reducir, por ejemplo, como se propuso, afortunadamente parece que está parado, yo ya no sé, el 5% en el impuesto a sociedades para aquellas empresas que tuvieran menos de 25 trabajadores y facturaran menos de 5 millones de euros, ¿va en contra de qué? Del progreso y de la generación de empleo de la propia empresa. ¿A cuánto le cuesta el empleo 26? ¿A cuánto le cuesta facturar 1 euro más? Fíjense usted la perversidad de la medida. Ya no digamos los 400 euros. El cheque sanitario, que ha sido cheque bebé, que ha sido incluso criticado por los sindicatos. Por tanto, yo creo que la solución no viene del gasto público. Solo por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, que a mí me parece bien. Es decir, si creces menos, recaudas mucho menos y gastas más en paro. Yo eso no, creo que no hay que tocarlo, la legislación. Nada, tampoco aumentando el paro, que desincentiva la búsqueda de empleo. Porque lo que está creándose en España, que además es economía sumergida, evidentemente. Ahí nos hubiéramos ido a un déficit del 5 o 5,5%. Pero no puedes alimentar otro 5% con este tipo de medidas de gasto discrecional. Por tanto, política económica que propongo, austeridad en el gasto corriente público. Y que el gasto en inversión sea en inversiones productivas. Porque no es sostenible en España un déficit público del 10-12%.